más que todo el circuito y el comportamiento que va a tener. Entonces, mi recomendación es que puedan tener este sistema de ecuaciones a la mano y puedan desarrollar todo esto. Espero que esta partecita ya quede claro. Esto lo hemos hecho mucho más rápido. Y eso, chicos. Esto quieren copiarlo, les paso. No les paso. Ok. Bien, hagamos un ejercicio más. Esto ya no para ver, digamos, en sí lo que es el parámetro, sino para que un poquito podamos ver los métodos que hay o las alternativas que tenemos dentro de lo que son los circuitos. Es este. Ya. Nos está dando el siguiente circuito y nos está pidiendo que determinemos los parámetros Z. Entonces, para parámetros Z tenemos este sistema que era mi Z11, mi corriente 1 más mi Z12, mi corriente 2, esto es igual a mi voltaje 1. Mi Z21, corriente 1, Z22, corriente 2, esto es igual a mi voltaje 2. Bien. ¿Qué alternativas le pueden ver al circuito? ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a necesitar sí o sí lo que son corrientes. Corriente 1 y corriente 2. Ubicamos esas corrientes. Aquí está mi voltaje 1 y está ingresando una corriente 1. Aquí está ingresando una corriente 2 y el voltaje 2. ¿Alguien? ¿Alguna alternativa? Sí, disculpe, el análisis es en DC. ¿El análisis que se hace? Es en DC. No. No. Solo vean ahorita, ya, otra recomendación. Las recomendaciones que les doy, chicos, así siendo sincera con ustedes, es en base a los errores que yo he tenido cuando estaba viendo la materia. Lo que pasaba o me pasaba a mí, ya sí se puede reducir o no reducir, sino cambiarle la forma al circuito. Este circuito, la primera vez que lo resolví, yo estaba así, lo hice lo rápido. Lo primero que hice, mallas. Le metí mallas. ¿Cómo lo metí? Entonces, fácil. Aquí va a estar mi corriente 1, aquí mi corriente 2 y está mi corriente 3. Aquí ya tenía que determinar 3 corrientes.
¿Qué hacía después? Que mi corriente 3 es igual a menos mi corriente 2. Listo, eso va a ser. Entonces necesitaba determinar la corriente 3 y la corriente 1 de mi sistema. Recuerdo que me tomó mucho más tiempo y vuelvo a mentir, este ejercicio entró a mi examen. Creo que cambió uno que otro componente, pero en sí era así. Ahora, lo que quiero que lo vean, o no sé, tal vez para ustedes Mayes es mucho más rápido, pero no vean siempre solo una solución al problema y todo se hace por ahí. Siempre vayan analizando. Otra alternativa y ustedes así mucho, así van a ir mejorando, no solo en esta materia, sino en todas. Van a ir cuestionando aquello. No va a ser de inmediato hasta tal vez encuentren otra alternativa mucho más después, no sé, de aquí a medio mes, a un mes, pasado su examen, todo aquello. Eso es bueno, que eso les ayuda a razonar. Ahora, la otra alternativa que lo vi mucho después fue esta. Recuerdan que cuando estábamos viendo en análisis de circuitos con fuentes alternas, nosotros habíamos visto esto como una configuración delta y como podíamos pasar a una estrella o una estrella a un delta. Y es también aquello lo que podríamos hacer. ¿Por qué? ¿En qué nos va a ayudar esto? Esto que tenemos ahorita aquí lo podemos transformar básicamente, no, si lo veremos así. Aquí vamos a tener un componente, otro componente, otro y nuestra resistencia 3. Listo. Vamos a llegar a esto. Y va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Aquí vamos a tener nuestra corriente 1, nuestro voltaje 1, aquí vamos a tener nuestra corriente 2 y nuestro voltaje 2. Listo. Y ahora, si quiero seguir reduciendo el circuito, todo esto lo puedo ver como una impedancia, todo esto lo puedo ver como otra impedancia y todo esto como 3 componentes. Y volvemos al circuito que habíamos hecho en la primera clase, el primer ejercicio, si no me equivoco, solamente era de esta forma. Eso es lo que les quiero mostrar. Como les digo, no les estoy diciendo que es el método, el único método que se hace, lo tienen que convertir. No, pueden hacer mallas y lo hacen rápido, perfecto. Pero siempre veamos otras alternativas que puede haber en el circuito. Tal vez nos podemos complicar, sí. Tal vez yo mismo me puedo complicar. Sí, muchas veces sí, pero les quiero mostrar todo eso. No sirve. Ya. Entonces, hagamos aquello. Veamos desde ese punto de vista. Únicamente vamos a agarrar esta parte del circuito. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener nuestra bobina, nuestro capacitor y nuestra resistencia 2. Identificamos los nodos que tenemos. Aquí vamos a tener un nodo que va a ser el mismo que este nodo, así que solamente vamos a considerar ese. Aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. Perfecto. Entonces, vamos a llamarles. No. Vamos a dibujar esto. De esta forma. ¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar a esta forma. Entonces vamos a llamar el ZA, ZB y ZC. Perfecto. Para la transformación habíamos dicho que mi ZA va a ser el producto de mis extremos sobre la suma, ¿no? Estamos haciendo esa transformación. Entonces, para ZA, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener los extremos. Sería en este caso Z1 y Z2. Z1 por Z2
sobre Z1 más Z2 y mi Z3. Para mi ZB está ubicado aquí, entonces sus extremos serían Z1 y Z3. Z1 por Z3, todo esto entre la suma. Z1 más Z2 y más Z3. Y por último tenemos, ZC. ZC, donde sus extremos van a ser Z2 y Z3. Todo esto sobre la suma. Z1, Z2 y Z3. Bien, ya hemos hecho nuestra transformación. ¿Y qué nos va a ayudar esto únicamente? A tener los valores. Es decir, ya les había dicho que tenemos que dejarlo, o nuestro resultado tiene que estar en función a los componentes, ¿ya? Únicamente esto es para eso. Ahora podemos dibujar nuestro circuito final. ¿Cómo va a ser? Vamos a tener nuestra resistencia, si no me equivoco, R1. Aquí vamos a tener... ya, aquí está nuestro R3. Perfecto, y listo. Nuestro ZB, nuestro ZB y nuestro ZC. Y bien, en base a este nuevo circuito, nosotros podemos trabajar. Tenemos G1 más menos, aquí entra mi corriente 1. Aquí tenemos la corriente 2 y el voltaje 2. Todos estos son de prueba, ¿no? Ya. Ahora necesitamos esto. Chicos, todos han anotado sus nombres en el chat, ¿verdad? Ya. Entonces, hasta Carlos Javier Tarquiticona está guardada la asistencia. Perdón. Ya. Para la siguiente clase, apenas iniciemos la sesión, pueden estar escribiendo sus nombres. Ya, para evitar esto. Es que lo que hago es guardar el chat y no estar a cada rato guardándolo. Ya, chicos, van anotando. Yo les voy a decir que lo voy a empezar a guardar y hasta ahí llega la lista, ¿ya? Ok, entonces, vemos que por superposición que vamos a tener que mi corriente 1 se va a hacer 0, vamos a poder determinar Z11 y Z1. Perdón, siempre. Ya. Cuando mi corriente 1 se haga 0, vamos a poder determinar mi Z12 y mi Z22. Bien, entonces, para mi Z1, creo que vamos. Z12, ¿qué necesitamos hacer? Que mi corriente 1 se haga 0, ¿no? Entonces, nuestro circuito, ¿cómo se va a ver? Básicamente, aquí va a estar nuestra resistencia, nuestro ZA, pero no va a tener mucha importancia porque estoy abriendo esta parte y solo vamos a tener ZC
ZB y mi resistencia 3. Ya. Y aquí vamos a tener mi voltaje 2 que se está inyectando. A consecuencia de eso existe mi corriente 2. ¿Dónde voy a tener mi voltaje 1? Acá, que este ya va a ser mi voltaje de medida, en caso de que lo requiera, claro. La polaridad, en este caso, o el análisis que le voy a dar, se mantiene, ¿ya? Chin, 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 chin. Aquí anotamos que mi corriente 1 es 0. Entonces, mi Z12 es igual a mi voltaje 1 con respecto a mi corriente 2. Sí. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ya haremos un divisor de tensión. Haciendo un divisor de tensión vamos a poder determinar mi voltaje 1 porque asumimos que estamos inyectando un voltaje a mi salida. Entonces, mi voltaje 1 va a ser igual a ZC sobre ZC más ZB más R3 multiplicado por mi voltaje 2. Bien, después de eso ya tenemos el voltaje 1. Para poder determinar la corriente 2 podemos hacer por ley de Ohm. Vamos a hacer que mi voltaje 2 es igual a mi corriente 2 multiplicado por, en este caso sería la impedancia por donde está circulando mi corriente. Va a ser ZC, ZB y R3. ZC más ZB más R3. Entonces, mi corriente 2 va a ser igual a mi voltaje 2 con respecto a ZC más ZB y más mi R3. Lo vamos a reemplazar en lo que es mi Z12. Z12 va a ser igual. Mi voltaje 1 era ZC y entre la suma. ZC más ZB más R3. Todo multiplicado por B2. Dividido entre la corriente 2, pero mi corriente 2 era mi voltaje 2, ZC más ZB más R3. Entonces, mi Z12 es igual. Si hacemos extremos y medios, este se va a simplificar con este y mi voltaje con este. Solo vamos a tener ZC. ¿Estoy bien? Vamos a calcular. El Z21 tendría que salirnos así. Para el siguiente que tenemos nuestro Z22. Para Z22 es igual al voltaje 2 con respecto a la corriente 2. Pero eso donde habíamos hallado, podemos hallarlo directamente de aquí, de esta. Que era la ley de Ohm. Entonces, mi voltaje 2 con respecto a mi corriente 2 va a ser igual a ZC más ZB más R3. Y ya. Entonces, mi Z22 va a ser igual a ZC más ZB más R3. Esto, chicos, en caso de que entre su examen o en sus prácticas, este ZC lo van a completar, ¿ya? Es decir, lo van a poner en función a los componentes que tenemos.
Por ejemplo, para ZC, ya. Z2 es mi capacitor y Z3 es mi resistencia 2. Z1 es mi bobina, mi capacitor, aquí sería así. Mi Z2 es 1 sobre SC, mi Z3 es R2, mi Z1 es SL más Z2, 1 sobre SC más R2. ¿Ya? Ahora no les voy a pedir tampoco yo que reduzcan y creo que en su examen tampoco les va a exigir aquello. Solo que lleguen a esto. ¿Ya? Eso. Y continuamos. Bien, ya tenemos Z2. Entonces, para la siguiente, que va a ser que mi corriente 2 se haga 0. Mi corriente 2 es 0 que vamos a tener. Vamos a tener Z11 y Z21. Z11 y Z21. ¿Cómo va a ser nuestro circuito? Vamos a tener una resistencia, nuestro ZA, aquí era mi resistencia 1. Mi ZA, aquí venía ZC. Estamos abriendo esta parte, por lo cual todo lo que esté hacia este lado, esto no es una corriente sino una flecha, no nos va a importar, así que no lo voy a dibujar esta vez, ¿ya? Estamos con este color, donde se traslada el voltaje 2 o mi voltaje de medida entre estos dos puntos. Aquí mi voltaje 1 y mi corriente. Mi corriente 1, mi corriente 2 se está haciendo 0. Bien, entonces así podemos calcular el Z11, que va a ser igual a mi voltaje 1 con respecto a mi corriente 1. Mi voltaje 1 con respecto a mi corriente 1, ¿qué es esto? Entonces, vemos es simplemente aplicar la ley de Ohm aquí. Entonces, mi Z11 es igual. Esto es la impedancia. Entonces, solamente tenemos que sumar, ya que todos están en serie. La corriente está viniendo por acá. Entonces, tenemos R1 más ZA más ZC. Listo. Con esto ya tenemos mi Z1. Para mi Z21 es igual a, ¿qué es igual a Z2? Z21 es bien, continuemos. Entonces, ¿cómo podemos determinar esta relación? Vamos a hacerlo por partes. Para B2, vamos a hacer un divisor de tensión. Entonces, B2 es igual a mi ZC sobre mi R1 más Z más ZC multiplicado por mi voltaje 1. Ya tenemos B2 y ahora solo nos queda determinar la corriente 1, que va a ser por la ley de Ohm. Voltaje es igual a la corriente por la resistencia o por la impedancia, ¿no? Entonces va a ser siempre mi voltaje con respecto a mi impedancia o resistencia. En este caso impedancia porque no sabemos si estamos capacitores o es resistivo puro. Entonces, mi corriente 1 va a ser igual a mi voltaje 1 con respecto a todos los componentes por donde está circulando mi corriente. Va a ser ZA más ZC y más R1. Reemplazando estos a mi Z21, vamos a ver que Z21 va a ser igual. Mi voltaje 2 era mi ZC sobre R1
más ZA más ZC multiplicado por mi voltaje 1 y mi corriente 1 es mi voltaje 1 con respecto a ZA más ZC y más R1. Simplificando esto, los denominadores se van a ir, mi B1 se va a ir y mi Z21 es igual a ZC. Y podríamos haberlo determinado por el concepto de reciprocidad, ya que solo es un circuito con componentes R y LC, que mi Z21 es igual a mi Z12. Y con esto hemos terminado este ejercicio. El siguiente. Así chicos, les preguntaba a un inicio. Estoy pasando muy rápido la pizarrita y no están pudiendo copiar o está bien. No les estoy dando ese tiempito. Ya, como nadie dice nada, yo creo que está bien. Ujú. El siguiente ejercicio nos dice determinar los parámetros H. Y se nos da el siguiente circuito. Aquí tenemos la resistencia, la fuente controlada, listo. Este es R1. Aquí tenemos una fuente controlada corriente por corriente. R2, C y R3. Vamos a poner nuestros voltajes 1 y 2. Asimismo nuestras corrientes 1 y 2. Nuestras corrientes de análisis. Bien. ¿Qué recordamos de esto del anterior que les había dicho? En este caso no cumplen las relaciones de reciprocidad. ¿Por qué? Porque tenemos una fuente controlada. ¿Ya? Entonces necesitamos determinar todos los parámetros. No podemos hacer, si no me equivoco, era H12 es igual a menos H21. Esto, ahora, puede que sí surja que salgan idénticos, pero no están cumpliendo esta ley, ¿ya? No nos confiamos en este caso de eso. Bien, esto me lo listo. Bien, parámetros aquí, parámetros aquí. Necesitamos... Ya. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un circuito, no podemos reducirle a
tal vez solo este paralelo, pero no nos va a ser muy útil. Entonces podemos empezar determinando. Ya sabemos por superposición primero por aquí, o si quieren primero por aquí, depende de ustedes. En este caso vamos a hacer para cuando mi corriente 1 es 0. Aquí vamos a poder determinar H12 y H22. Entonces, mi H... este rojo, vamos a usar verdecito. Mi H12 es igual a la relación de mi voltaje 1 con respecto a mi voltaje 2. ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a dibujar nuestro circuito. Dibujando el circuito tenemos que la corriente 1 es 0. Esa corriente no es. Vamos a seguir con nuestra resistencia R1. Nuestra fuente controlada. Y ya. Nuestro circuito queda de la siguiente manera. Nuestra fuente controlada, al ser mi corriente 1, 0, estamos haciendo circuito abierto. Mi voltaje 1 se va a trasladar aquí, a mi resistencia. Mi voltaje 2, lo vamos a anotar en un circulito, y les explico por qué. Y mi corriente 2. Bien. En este caso, la anterior ya habíamos visto que observamos la relación y este va a ser el que manda y la medida. ¿Ya? Porque esta memotecnia o este detallito nos ayuda en estos casos, ya que aquí existe mi voltaje 1, o bueno, aquí está presente el voltaje 1. Pero ¿qué está pasando? Es como si yo agarrara el tester y le pongo ahí a la resistencia. ¿Cuánto de voltaje está midiendo? Si no hay una fuente en esta malla, entonces el voltaje tampoco existen caídas de tensión. Al no existir caídas de tensión, podemos decir que es 0. O sea, no hay nada acá, solamente mi resistencia colgadita. Nuestro análisis parte de ahí. Entonces, ahora vámonos al otro lado. ¿Por qué les decía que este lo vamos a tomar como el que manda o lo que se inyecta? Porque observamos directamente que existe una corriente. La corriente nunca va a existir si no hay una fuente de voltaje, a menos que haya una fuente de corriente. Eso es otro caso. Pero en este caso, el voltaje está dando vida a la corriente. Entonces nosotros lo vamos a asumir, es como si aquí, si estuviéramos inyectando un voltaje como una fuente a toda esta malla de aquí, toda la malla que sigue aquí. Creo que mi cursor no se ve, así que me dicen toda esta malla. Entonces, en base a lo que habíamos analizado en nuestra malla 1, si esto es 0, 0 dividido entre algo va a seguir siendo 0. Entonces, aquí igual mi H12 es 0. Bien. Continuemos. Ahora necesitamos calcular mi H22. Mi H22 es mi corriente 2 con respecto a mi voltaje 2. Bien. Entonces, eso es únicamente un paralelo de estos dos componentes invertido, ¿no? Esto es una admitancia, ya no es una impedancia. Entonces, el paralelo de dos componentes, recordemos que nos enseñaban que era el producto sobre la suma. La admitancia, que sería la suma con respecto al producto. Entonces, este es C, este era R
3, vamos a tener la suma SC con respecto al producto. 1 sobre SC por R3. ¿Y esto podemos reducir? Sí, puede ser SCR3 más 1 sobre R3. Reducir, ¿no? Únicamente pasamos a multiplicar y luego se me va a simplificar con este. Con esto ya tendríamos mi H22. Ahora hacemos el otro sentido. Vamos a hacer la superposición para que mi voltaje 2, en este caso lo voy a decir que es C. Determinamos mi H11 y mi H21. Listo. Entonces, mi H11 es igual a mi voltaje 1 con respecto a mi corriente 1. Pero antes, ¿puedo dibujar en mi circuito? Sí. Entonces vamos a tener mi resistencia. Aquí va a estar mi fuente controlada. Aquí va a venir la otra resistencia y aquí va a venir el paralelo. ¿Y qué nos está diciendo? Que mi voltaje 2... Ay, ¿qué es eso? Se está haciendo 0. Bien. Ahora esto es R2, esto es C y esto es R3. R1, mi voltaje 1 y mi corriente que está ingresando aquí. Ahora, para esto, se observan, la única malla que tengo que analizar es esta, ¿ya? Esta es considerada otra. No, lo vemos así, ¿ya? Porque la corriente 1 y el voltaje 1 solo están pasando por acá. Es la única relación que puedo tener. Entonces, esto es directamente mi R1. Ya, ahora sí. Mi H21 es mi H21, la corriente 2 con respecto a la corriente 1. La corriente 2 con respecto a la corriente 1. En este caso, ¿qué va a pasar? Bien, veámoslo así. Aquí vamos a tener normal su comportamiento, un R1, aquí está mi fuente, pero aquí está mi resistencia 2 y esto, veámoslo como una cajita, ya, como una impedancia. Y a esto le estoy conectando un cable. La anterior ya habíamos visto esto, reduciendo esto, vamos a tener únicamente el cable. Ahora, nuestra corriente 2 que va a seguir circulando en este sentido, va a tener el mismo sentido que mi fuente controlada por corriente. En este caso era acá a veces la corriente 1. Entonces, mi corriente 2 va a ser igual a acá a veces mi corriente 1, porque está en el mismo sentido. Podemos reemplazar directamente aquí, mi H21 va a ser igual a veces mi corriente 1 con respecto a mi corriente 1. Simplificando aquello, nos va a quedar que mi H21 es igual a K.
Entonces, con esto habríamos terminado la parte de parámetros. Algo más que quería decirles. Creo que no. Ah, ya. Un detalle más. Por ejemplo, no en este. Ya. En este caso necesitábamos determinar lo que es el parámetro Z, necesitábamos aquí lo que es las corrientes, ¿ya? Ahora, puede presentarse este tipo de circuito también. Aquí vamos a tener. Veámoslo así. Ahora, en este caso, ya que necesitamos corrientes, para parámetro Z necesitamos corrientes, tal vez lo más adecuado sí sería hacer la transformación a este circuito. ¿Ya? A esta forma. Ahora, aquí va el detalle. Cuando estamos trabajando en parámetros donde nuestros voltajes se van a hacer cero, a consecuencia de eso vamos a ocasionar cortocircuito, no va a ser muy necesario. ¿Por qué? En base a la reducción que hemos aprendido, si tenemos una resistencia con un cable, esto simplemente ya pasa a ser un cable. ¿Y dónde va a llegar a ser nuestro circuito? Vamos a tener únicamente la resistencia y el capacitor. Entonces, hacer esta transformación antes, en caso de los parámetros que manejen voltajes, nuestras variables sean los voltajes y se hagan cero por superposición, no va a ser necesario y tal vez podamos hacer, ¿cómo se dice? Podríamos extender nuestro ejercicio, ¿ya? Entonces, es muy importante ver cómo está la configuración de nuestro circuito y además de eso, ver qué parámetro nos está solicitando, dependiendo sea el Z, sea el Y, el H o el G. Dependiendo de eso, vamos a saber por superposición cuál de nuestras variables se va a hacer cero y qué es lo que requerimos. Sí, chicos, este era un detalle más que visto. ¿Qué más? Creo que nada más. Sí. En su dibujito, el último blanco que está, le faltaría una resistencia, ¿no? Por eso la has reemplazado, digamos, la resistencia del capacitor luego. Ah, ¿está? Exacto. Sí. Sí, me falta. Bueno. Sí, no te preocupes, estoy más me van a disculpar. A veces sí puede ser confuso. Es decir, este circuito lo que he hecho era simplemente reducir esto y se va a transformar a esto, ¿no? Bien, gracias, chicos, por la corrección. Bien. Eso sería por la parte de perímetros. Entonces, pasemos a lo que es adaptación. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Alguien sabe cuánto tiempo nos queda? ¿O en qué tiempo vamos? Para ver. Si cuando sabe faltar 10 minutos debe aparecer en la pantalla. Sí, es que está mi computador un poco rebelde, así que no me está saliendo nada. Ya, gracias, chicos. Me avisan, por favor, cuando falte 10 minutos. No me están saliendo nada. Bien, empecemos algo. Vamos a ver esta y la siguiente clase, lo que es adaptación de impedancias en radiofrecuencia. Es sencillo, pero a veces es un poco confuso. ¿Por qué? Ya. Lo que va a hacer el ingeniero tal vez, no es muy seguro, es que va a meter la parte de lo que son transistores aquí. Y a la siguiente clase ya vamos a ver aquello. En esta clase solo vamos a ver un ejercicio de esto y yo creo que con eso vamos a terminar. Explicamos entonces. Básicamente lo que vamos a analizar va a ser esta configuración.
dentro de mi circuito voy a buscar esta pequeña malla, que va a ser bien una adaptación de acoplamiento inductivo o de acoplamiento capacitivo. Ahora, esta resistencia que tenemos R0, véanlo como una resistencia de carga, ¿ya? Una resistencia de prueba que se le está añadiendo a mi circuito. Ahora, nuestra mirada está acá. ¿Por qué es inductivo? Porque antes de esta resistencia le estamos poniendo un inductor. Antes de esta resistencia le estamos poniendo un capacitor. Simple y sencillo, su nombre mismo lo dice. En esta parte han debido ver lo que son las transformaciones de paralelo serie, serie paralelo. ¿Por qué es bueno esto? Y por qué es bueno que lo que lo desarrollen ustedes, para que se den cuenta que las ecuaciones o las fórmulas que manejan todos estos circuitos son las mismas en ambos casos, a excepción de saber quién está mandando a quién, ¿ya? O de quién estamos dependiendo. Por ejemplo, cuando estamos en adaptación de acoplamiento inductivo, dependemos de lo que es XL, ¿ya? Vamos a depender de esto. Entonces, ¿qué vamos a necesitar o qué vamos a determinar? Vamos a determinar mi reactancia capacitiva, que va a ser igual a mi resistencia de entrada, mi resistencia de carga y mi reactancia inductiva. Ahora, cuando estemos trabajando en el otro caso, en adaptación de acoplamiento capacitivo, como lo dice, vamos a depender del capacitor, en este caso de XC. Solamente vamos a tener que determinar mi reactancia inductiva, que va a ser igual a mi resistencia de entrada, mi resistencia de carga y mi reactancia capacitiva. ¿Okay? ¿Esto en qué nos va a servir? En caso de que tengamos que determinar un valor en base a este concepto de dependencia, en algunos casos vamos a tener que asumir un valor, sea un capacitor o sea una bobina. Eso. Ahora, ¿qué más? Ya. Toda esta partecita de aquí trabajamos netamente con números complejos. Volvemos al campo complejo. Tenemos que saber analizar las partes imaginarias y el concepto en que se basa esto es la resonancia. Esta parte que vamos a ver de acá es la antesala, lo vamos a decir así, de lo que van a ir viendo ustedes. Esto ya sea en circuitos sintonizados, vean, lo más cercano es eso, circuitos sintonizados. En base a estos pequeños conceptos que vamos a adquirir ahorita, o bueno, que ya lo han visto también con el ingeniero, me estaba comentando, es que vamos a poder determinar ¿qué? Factor de calidad, vamos a poder determinar frecuencia de resonancia, ancho de banda y en caso de que estemos trabajando con transistores o dentro de un ancho de banda, las frecuencias inferiores y superiores. ¿Qué me estoy refiriendo? Es esto. Veámoslo así. Vamos a tener una respuesta donde vamos a tener la frecuencia de resonancia, la frecuencia inferior y la frecuencia superior. Pero este concepto ahorita no nos va a ayudar. A la siguiente clase lo vamos a hacer mucho más a detalle esta partecita. ¿Ya? Solo le estoy anticipando qué nos pide. Entonces, ¿de dónde obtengo, o bueno, han debido desarrollar
lo que son mm, todos los parámetros que se solicita, o bien sean dato o bien sean variable. En clase, ¿cómo se halla eso? Por ejemplo, el factor de calidad, Q, que es únicamente la transformación de este circuito o este circuito de serie a paralelo, ¿ya? Estos dos están en serie. Posterior a eso se le transforma en paralelo. Vamos a determinar, simplificando y trabajando todo con números complejos, se reduce a esto. Aquí mi resistencia de entrada, resistencia de carga, menos 1. Ahora, también podemos determinar, o la ecuación de donde proviene esto es mi reactancia capacitiva. Sí, con respecto a mi resistencia de carga. Esto lo verifican, chicos, pero surge de acá. No me acuerdo si en este caso era aquí directo L, pero se llega a esta misma relación. Eso lo voy a revisar. Pero de esto sí estoy seguro. Que aquí es XC sobre R sub 0. Para ambos casos, ya sea acoplamiento inductivo o acoplamiento capacitivo, podemos trabajar con esto. Ya va a ser independiente de aquello. Vemos directamente, trabajamos con una resistencia de entrada, como lo indica su nombre, una resistencia que esté entrando, una resistencia de aquí, y mi resistencia de carga. Después, ¿qué más necesitamos? Necesitamos, ya tenemos factor de calidad, la frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia es, ya, de aquí, de la frecuencia angular, podemos determinar. Aquí es donde entra el concepto de resonancia. Gracias a eso vamos a poder determinar. Y ahora para poder determinar la frecuencia sabemos que omega es igual a 2pi. En este caso va a ser la frecuencia de resonancia, que todo esto va a ser igual a 1 sobre la raíz de LC. Ya que más necesitamos, necesitamos el ancho de banda. El ancho de banda les voy a presentar en esta notación o en esta notación, cualquiera de los dos. Esto es igual a la frecuencia de resonancia entre el factor de calidad. Sí, y estas ecuaciones va a ser básicamente lo que vamos a necesitar, lo que vamos a requerir para los ejercicios que vamos a pedir. Auxi, disculpe, le comento que falta 7 minutos. Ya. A ver, chicos, les pongo en sus manos. ¿Quieren continuar esta parte de la clase de hoy día? Vamos a hacer un ejercicio, pues. ¿O quieren que a la siguiente clase ya empecemos con esto? Todavía no tienen fecha de examen, ¿verdad? ¿También, chicos? Por favor. Ya uno dice la siguiente clase. A la siguiente clase ya acabaríamos adaptación de impedancia con la parte de los transistores. Uy, ya. Mientras no haya fecha de examen, estamos a tiempo, porque solo nos falta esto y diagramas de Bode. Diagramas de Bode es igual de sencillo. Eso los digo, chicos, por favor, porque estoy teniendo problemas con mi conexión, mi computadora se está bloqueando y lo haremos en la siguiente, por favor, chicos, por favor. Igual, si tienen dudas todavía de cuadripolos o de circuitos que ya habíamos visto en las anteriores dos clases,
me dicen. Y si tienen dudas de alguna otra cosa, igual, estoy para ayudarles. Así que, más bien, gracias hoy día por entender aquello. Y lo pararemos aquí, porfa, chicos. Está bien, sí. Más bien, gracias por asistir. Claro, les voy a pasar los apuntes al WhatsApp. Auxi, ¿Sí? acabo de entrar a la clase. No sé si podría pasar la gran mayoría de los apuntes que hizo estas clases. Por favor. No, las que ya envié las voy a volver a reenviar. En caso de que no estén en el grupo, me avisan. O bueno, díganles a sus compañeros que no se encuentran todavía en el grupo, que me escriban y les voy a ir añadiendo. Y si hay nuevos integrantes, voy a pasar todo lo que ya había pasado. ¿Qué, chicos? Ya, gracias, Auxi. Dale electrónica 1. Bien, chicos, nos vemos en el siguiente sábado. Se cuidan, que les vaya bien esta semana. Chao a toditos.